Grabar. Bueno, como veníamos hablando, dejamos las acciones y pasamos a otro tipo de inversiones, que son los préstamos y depósitos. Es decir, la empresa también puede tener la actividad principal, aparte, o sea, tiene su actividad principal y aparte también dedicarse a hacer préstamos. Los préstamos o mutuos consisten en cesiones de dinero de un ente a otro, percibiendo un interés, y los mismos son garantizados de acuerdo al tipo de préstamo, el hipotecario o el bien mueble. ¿Qué tienen de característica estos préstamos? ¿Qué es? La entrega de un monto de dinero de un ente a otro, obviamente sobre el que está pactado un interés, se firma un pagaré o un mutuo, cualquiera de los dos documentos, se llaman así, y lo que se pide en este caso de préstamo son siempre garantías. ¿Cómo pueden ser las garantías? Una garantía hipotecaria, es decir, cuando ante la falta de pago de uno de los préstamos me voy a cobrar con un inmueble, o sobre o el otro tipo de préstamos es el prendario, es decir, tenemos dos, el hipotecario y el prendario. El hipotecario es cuando damos en garantía un bien mueble y el prendario es cuando damos, el hipotecario un bien inmueble y el prendario es un bien mueble. ¿Qué significa hipoteca? Dejar grabado sobre un bien inmueble que eso está entregado en hipoteca por un determinado préstamo. ¿Y qué significa que tenga una garantía prendaria? Es que se va a dejar constancia en el título de ese bien mueble, que lo más común en este caso es sobre los rodados, que ese rodado está prendado, es decir, que sobre el mismo el titular no tiene ningún tipo de decisión. ¿Por qué? Porque está otorgado como garantía a un préstamo. Desde el mismo momento en que el préstamo se cancela, lo que hay que hacer es pedir el levantamiento de la prenda. Por ejemplo, hay muchos casos en donde cuando tomamos un préstamo, dejamos, como les dije recién, un rodado como garantía y para eso le hacemos sobre ese rodado una prenda. Se firman un montón de documentos que exige el registro automotor, y el registro automotor, ¿qué hace sobre el título del rodado? Le hace una inscripción en donde dice, por ejemplo, que ese rodado está prendado a favor de Juan de los Palotes, Sociedad Anónima, que fue el que otorgó el préstamo, por un monto de X pesos y que el vencimiento es tal fecha. ¿Qué pasa si yo no le pago a Juan de los Palotes el monto del préstamo? Él se queda con mi rodado. Ahora, ¿puedo yo, en el momento en que dura el préstamo, vender ese auto? No. O sea, lo puedo vender siempre con el consentimiento de la persona que me otorgó el préstamo, porque también figura como parte interesada en el título de ese rodado. Si todas las cosas van bien y llegado el momento del vencimiento del préstamo, yo lo cancelé, le tengo que pedir a la persona que me prestó el dinero el levantamiento de prenda. ¿Qué significa? Me va a firmar un documento de esos 08, 05, todos los que emite el registro, y con ese documento me voy a ir al registro automotor a pedir que esa leyenda que estaba en el título del rodado sea salvada. Significa que asienten de que el préstamo fue cancelado. Una pregunta, profe. Por ejemplo, no sé, vos alquilás una casa, ¿no? Sí. Y le haces una hipoteca sobre su otra casa, sobre la casa que tenga la persona, por si no te llega a pagar. Sí. ¿Esa persona puede alquilar esa casa hipotecada?
Y eso todo depende de cómo esté en el contrato. Esas son todas cuestiones más legales que contables. Eso ya va a las definiciones que quedan asentadas en el contrato, dentro de las cláusulas. Porque, por ejemplo, si yo, que tengo una hija adolescente y alquilé un departamento en Rosario, yo todos estos meses que estoy pagando alquiler por un departamento que está vacío, nadie lo está alquilando, nadie está viviendo. Y bueno, lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, se lo alquilo a alguien de Rosario y que por lo menos, bueno, pero yo tengo una cláusula en el contrato de que yo no puedo subalquilar. Claro. Pero ahí ya vamos más a las cuestiones legales. Sí. Y si, por ejemplo, que te dice, no sé, yo alquilo la casa y vos te quedás con la plata de lo que sería el alquiler, y ahí se cobra la deuda, por así decirlo. Sí, bueno, pero ya está, o sea, esas son cuestiones que hay que ver después cómo contablemente las arreglo, pero son todas cuestiones legales. O sea, no sé si me explico, ya no va al hecho de lo que es una inversión o de lo que es una colocación financiera, sino va más al hecho de organizar legalmente, a ver cómo, o sea, si yo no te, bueno, vemos, yo en ese caso, la forma de pagarte es que yo lo alquile y bueno, vemos un abogado a ver cómo lo dejamos asentado en el contrato, pero ya es una cuestión que tiene que quedar asentada ahí. Listo. Bien. Bueno, otra cuestión son los depósitos a plazo fijo. ¿Todos saben lo que es un depósito a plazo fijo? ¿O no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿La mayoría? Bueno, Sí. los depósitos a plazo fijo saben que es cuando tengo un excedente de dinero, lo llevo al banco, me van a pagar un interés, y lo que tiene este caso, el plazo fijo, y la palabra se lo dice, es que yo no puedo retirar el dinero hasta la fecha en la que me dice el banco. Si vamos a unos años atrás, era así y no se movía nada. Bueno, ahora hay millones de tipos de plazo fijo. Tenés el plazo fijo inamovible, el plazo fijo precancelable, el plazo fijo, o sea, hay diferentes formas de acuerdo a los bancos, pero bueno, terminan siendo plazo fijo. Le fueron encontrando modalidades que si yo quiero ir a cancelarlo antes me lo dan, obviamente me van a descontar interés ganado, pero bueno, hay diferentes. La lógica central de un plazo fijo es ese, que yo deposito hoy un dinero y hoy firmo como si fuese un pequeño contratito de decir, bueno, hoy te dejo 100.000 pesos, a 30 días me vas a pagar tanto. Yo recién a los 30 días puedo ir a hacerme de nuevo de los 100.000 pesos y de lo interés que gané. ¿Qué puedo hacer a los 30 días? Retirar el dinero más los intereses ganados o reinvertirlo. Obviamente la tasa de interés ahí me la van a pagar sobre el capital más los intereses, de acuerdo a cómo lo reinvierta, ¿sí? A ver, esto es más fácil. Participaciones en otro ente. Esto es cuando queremos tener el control, que esto se hace a través de la compra de acciones, y obviamente si queremos tener el control o influencia significativa sobre las decisiones del ente, tenemos que tener una cantidad de... Uy, ¿qué pasó acá? Ah, porque terminó de grabar. Tenemos que tener una cantidad necesaria de votos en las acciones como para tener la influencia significativa. Las otras inversiones, ya los estuvimos hablando, bienes muebles, moneda extranjera, que es para la tenencia, y vamos directamente a los ejemplos, y ya con esto vamos a, o sea, nos va a alcanzar esta horita para terminar. Fíjense, medición contable de la compra de acciones de otras sociedades. Ya vamos directamente, como para entender un poco la teoría, a la práctica. Si estoy comprando 100 acciones de valor nominal 10, valor de mercado 1 peso, y la comisión de la gente es 0,10, ¿qué es lo que va a ingresar al ente? Suponiendo que todo lo pagamos en efectivo,
acciones de otra sociedad, son 100 acciones a 1 peso el valor de mercado, son 100, más a 0,10 centavos por acción, es decir, que estoy pagando la acción 110 pesos. Es el valor de origen que va a tener esa acción en mi contabilidad. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que estoy ingresando las 100 acciones al valor de mercado, o sea, y más la comisión de la gente. Ojo, porque en muchos casos a veces pasa que hacen acciones a 100, comisión de agente 10. Y está mal, porque ahí me están registrando como comisión de agente un resultado negativo y me están mal interpretando el valor de la acción, porque en realidad para que yo pueda tener esa acción terminé pagando 110. Dice, como consecuencia de la asignación de resultados acumulados resuelta en asamblea ordinaria de acciones, la empresa posee el derecho a percibir dividendos. Por lo tanto, al reconocerse que habrá un cobro, se debe registrar. ¿Qué pasa en las empresas con acciones? Termina el ejercicio contable y más o menos, si el ejercicio termina en diciembre, allá por marzo, abril, se reúne el consejo en una asamblea y ahí deciden el tema de qué hacen con los resultados. Bueno, uno de los ejemplos que hablábamos hoy es el reconocimiento al cobro de dividendos por parte de los accionistas. Y este es uno. Fíjense que acá nos decía la asignación de resultados acumulados resuelta en la asamblea ordinaria de acciones. Bien, ¿qué reconoció la asamblea? Y eso, todo lo que reconoce la asamblea, queda registrado en un libro de actas. Y ese acta me va a servir como documentación respaldatoria para la registración en los libros del asiento que voy a hacer ahora. Y fíjense, ¿qué dice la empresa? ¿Qué reconoció? Darle un 0,5 de dividendo por cada acción que tengamos. Entonces, si yo sabía que tenía, en este caso, 100 acciones, la empresa decide pagarme 0,5 por acción. Quiere decir que, o sea, no me lo está pagando hoy, pero me dice, yo te voy a pagar, o ganaste por la tenencia de acciones 0,5 por acción. Yo les pregunto, si la empresa ya está haciendo la distribución, o está decidiendo la distribución, la empresa, por ejemplo, las acciones son de Telefónica. Yo soy Verónica, tengo acciones en Telefónica. Telefónica decide la distribución de los resultados. Yo, en mi contabilidad, Verónica, ¿tengo que hacer algo? Sí, tenés que registrar las acciones que vas a cobrar. Exactamente, porque el resultado ya está ganado. Lo que está decidiendo la empresa es la distribución de resultados. ¿Y qué dijo Telefónica? De la cantidad de acciones o resultados que tengo, voy a distribuir 0,5 por acción. Listo, ya está. Como yo soy tenedor de acciones, ya los gané. Entonces, en mi contabilidad lo tengo que registrar. ¿Y cómo lo voy a registrar? Dividendos a cobrar, porque todavía no está cobrado, criterio del principio de devengado, independientemente de que si se cobró o no, o si se pagó o no, pero el resultado ya está ganado. Y acá vamos a la imputación de resultados al periodo que corresponde. Entonces, el asiento que yo voy a registrar en mi contabilidad cuando la asamblea de la empresa a la cual yo tengo acciones resuelve el pago de dividendos es dividendos a cobrar a dividendos ganados. Cuando la empresa telefónica diga pago los dividendos, ¿qué voy a registrar yo? Caja, en el caso de que me los pague en efectivo, a dividendos a cobrar. Pero son dos situaciones dadas en diferentes momentos, ¿sí?
Vero, una pregunta. Sí, Suponiendo que desde la decisión de la empresa de que van a pagar esos dividendos hasta que lo paguen, pasen 3 meses, la empresa que tiene ese derecho de cobro lo tiene que ir devengando mes por mes. no, ¿el qué va a devengar? O sea, ya está, vos ya lo ganaste, no hay nada que devengar. Porque vos date cuenta que devengar significa apropiar resultado. Y vos ya lo Ah, apropiaste acá. claro, claro. Sí, Ya no sí, hay sí. nada que devengar. Directamente Directamente lo se único, hace el asiento, se da directamente de se hace el baja asiento dividendo de a la cobrar. apropiación. Directamente apropias resultado. Sí, sí. Esto directamente lo único que tiene que esperar estos dividendos a cobrar a que los pague. Nada más. ¿Sí, Luna? Sí, sí. Bien. Listo, y Eso cuando te los pasa cuando pagan, hay intereses, ¿o no? ¿Cómo? Que eso capaz pasa cuando hay intereses, Es que ahí exacto. los tenés que devengar por Hay, mes. Pero en Cuando hay este caso no hay. intereses o cobrados o pagados por adelantado, ahí tenemos que devengar. listo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de pagarme en efectivo me van a pagar en acciones? No voy a reconocer el resultado. ¿Por qué? Porque puede que todavía las variaciones puedan ir cambiando de costo, entonces tengo que mantenerlas al costo, y sí las voy a registrar en el momento en que la estén emitiendo. En el momento en que la empresa haga la nueva emisión de acciones, ahí voy a registrar la decisión de la asamblea. Recuerden que si eran pago de dividendos en efectivo o pago de dividendos en acciones. Bueno, en el efectivo registro el resultado, porque ya sé lo que gané. Cuando el pago de dividendos sea con la nueva emisión de acciones, tengo que esperar para ver qué cantidad de acciones voy a tener cuando las paguen o las emitan, porque cuando las emitan, la emisión va a ser en base al valor que tenga la acción en ese momento. ¿Sí? Esto no. Vamos ahora al caso de que cuando yo compro acciones, este es otro ejemplo. El primero es la compra de acciones en situación normal. La segunda es la compra de acciones, pero cuando esas acciones tienen dividendos declarados. ¿Qué significa? Que tienen estos dividendos declarados que vimos acá, pero que todavía están sin cobrar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me entienden? Sí. Bien. Sí. O sea, Telefónica distribuyó los resultados, yo soy tenedora y imputé los 50 eso de dividendos ganados. Ahora quiero comprar en la misma fecha una persona que tenía acciones, las quiere vender, se las quiero comprar. Pero yo, para poder comprar esas acciones, esta persona también me tiene que vender, digamos, el dividendo a cobrar. Porque cuando Telefónica quiera pagar, no le va a ir a pagar a él que ya no tiene más las acciones, se las va a pagar a quien las tiene. Entonces, me tiene que vender tanto las acciones como el dividendo. Vamos a un ejemplo. Dice, compro acciones pagando 160 pesos, pero existen dividendos a cobrar por 50. Es decir, esas acciones que yo tengo, que quiero comprar, cuando la empresa pague dividendos, también van a pagar por esa. Entonces, tengo que comprar las dos cosas. ¿Cómo lo registro? Las acciones, dice, las compro por 160, pero tenían 50 de dividendo. Es decir, ¿cuánto pagué yo? 160. Y esos 160 los voy a dividir en acciones de otras sociedades 110 y en 50 de dividendos a cobrar. O sea, del total que pago, la persona que me las vende dice, bueno, mira, estas acciones tienen tanto de dividendo a cobrar. Entonces, del total que pago, resto esos dividendos y el neto es lo que estoy pagando por la acción. Luego,
cuando la empresa decide el pago de dividendos, voy a hacer caja a dividendos a cobrar. ¿Se entendió? Sí. Sí. Acá bien dice, los dividendos devengados no cobrados se detraen del costo de las acciones y se reconocen como un crédito, es decir, como dividendos a cobrar. Vamos ahora a la adquisición de acciones de otro ejemplo. Adquisición de acciones de otras sociedades, posterior asignación de dividendos y venta. Fíjense que cada vez se va complicando un poquito más. ¿Qué me dice el ejemplo? Que compré 100 acciones a 20 pesos cada una. Sería 2.000. El valor nominal es 10. Pagué 2 pesos por acción, es decir, 200 pesos. A 2 por 100, 200. Entonces quiere decir que en total, ¿cuánto pagué? El valor de acción que lo compré al valor de mercado, fíjense que este es el valor de mercado que es distinto al valor nominal, le sumo la comisión que me cobra el agente de bolsa. Quiere decir que al final, como yo tengo que tener en cuenta para la incorporación del costo, valor de contado más los gastos necesarios, las acciones de otras sociedades las incluyo por 2.200, que lo pagué en efectivo. 100 por 20 más 2 por 100. Hasta ahí vamos. Una vez que tengo las acciones, la empresa emisora decide distribución de dividendos del 100% del valor nominal en efectivo. Entonces, fíjense que ¿qué tengo que tener en cuenta? Que cuando hay distribución de dividendos, los dividendos se hacen sobre el valor nominal, no sobre el valor de mercado. Y si acá me dice del 100% sobre el valor nominal, ¿cuánto era? 10. Entonces, si es del 100%, es decir, 10 pesos sobre 100 acciones, ¿cuánto gané de dividendos? 1.000. Entonces esta es la asignación de los dividendos. Dividendos a cobrar a dividendos ganados por 1.000. ¿Se entendió eso de que la distribución de dividendos es sobre el valor nominal y no sobre el valor de contado o de compra o de cotización? Sí, sí. Bien. Vamos acá a la otra opción. Dice compra y venta de acciones. Venta de 50 acciones a 35 pesos cada una y comisión de 5 pesos por acción, por lo tanto el valor neto de realización es de 30. Dejemos ahí un poco el valor neto de realización. Dice, vendí 50 acciones a 35. Bien, lo primero que hago, 50 a 35, tengo 1.750. ¿Sí? 50 por 35, 1.750. Pero de esas 50 acciones, ¿cuántas acciones tenía yo al inicio? 100. ¿Cuántas estoy vendiendo? El 50%. Y si estoy vendiendo el 50%, tengo que vender también, ¿qué? El 50% de los dividendos a cobrar. ¿O no? Sí. Bueno, de dividendos a cobrar yo tenía 1.000. Entonces, acá tengo, primero, a dividendos a cobrar, 500. Es decir, yo tengo que dar de baja ese crédito que tenía. Acciones, 1.100. Lo estoy dando de baja al valor al que las había ingresado. Y el resultado de la venta lo saco por diferencia, es decir, cobré 1.500, ¿por qué? Porque hago de cuenta que las vendí a 30 por la comisión de acción, tengo caja 1.500 y gasto de venta 250. Esta es una forma de hacer la compra y venta de acciones.
en donde tengo la venta y el costo todo junto. La otra opción, fíjense, la venta y el costo todo junto. Otra forma más clara, y yo les diría que vayamos por esa, es esta, la que sigue acá. La que sigue acá. Que esta es mucho más simple y la van a entender mejor. Decía que vendió 50 acciones a 35. Entonces, lo que yo siempre les dije, venta de acciones, resultado positivo, 1750. 50 por 35. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Cuánto nos cobró? ¿Cuánto nos cobró el de la comisión? 5 por acción. 5 por 50 acciones, tenemos los 250 de gastos de venta. Que los gastos de venta en este caso sí van discriminados. En síntesis, ¿cuánto me ingresó por la venta? 1.500. Y cada vez que hay una venta, ¿qué dijimos nosotros? Que hay un costo. Costo. ¿Por qué? Porque yo no puedo vender algo que no tenía. Y en este caso, ¿qué? Costo de venta de acciones a acciones. Y sí, ¿cuánto habían ingresado las acciones? Cosa que siempre tengo que hacer, acá, las acciones a 2.200. ¿Y estas acciones a cuánto correspondían? A 100. Pero yo, ¿cuántas estoy vendiendo? 50. Por lo tanto, el costo de la acción es 1.100. Yo tengo que dar de baja el activo por el 50%, por 1.100. ¿Y qué doy de baja también? El derecho a cobro, por 500. Por lo tanto, el costo es 1.600. De ahí sale. Fíjense que son dos opciones, la 1 y la 2. Díganme si no es más fácil esta. ¿Se puede hacer cualquiera? Sí. Se puede hacer cualquiera. Cualquiera puede hacer. Porque fíjense, el resultado de venta que les está marcando acá en la opción 1 es lo que surge como diferencia entre la venta y el costo de la opción 2. Pero como venimos con una mecánica de que cuando hay una venta hay un costo, es más fácil esta. ¿Por qué? Porque directamente hago la venta por el total. Registro lo que le tengo que pagar a la gente de bolsa por la comisión. Los 5 pesos por cada acción que me ven, que estoy vendiendo. Obviamente la diferencia es lo que me ingresa de caja. Al haber una venta, sí o sí tengo un costo. Pero... O sea que los gastos de venta generalmente, o sea, los hay que discriminar cuando estamos vendiendo. Cuando compramos, luego agregamos al valor de lo que compramos. Exactamente. Eso es lo que yo les iba a decir ahora. Me ganaste de mano, Sheila. Cuando estamos comprando... ¿Cómo? Es como si tuvieras un gasto de Exacto, flete. es como un gasto de flete. En la compra de mercadería, por ejemplo. Exacto. Fíjense, ¿qué vamos a hacer en las acciones? Y esto anótenlo. En las acciones, en los bonos. Si nosotros compramos acciones, estamos en la compra, el gasto de la comisión de bolsa se anexa al costo de la acción. ¿Sí? Como un gasto más necesario. Ahora, si estamos en la venta de acciones, la comisión de bolsa hay que registrarla como un resultado negativo. Y la diferencia es lo que me ingresa al ente. ¿Sí? Perfecto. ¿Lo anotaron, chicos, eso? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, fíjense, y yo, Sí, o sea, sí. ya con estos unos anitos dando clase, me doy cuenta que para todos los estudiantes es mucho más fácil comprender la opción 2 que la 1. ¿Por qué? Porque acá ya tienen que empezar a sacar otras cuentas y el porque la resultado de tenés venta. En cambio, acá directamente lo hacen como una venta, o sea, ustedes ya saben que si hay venta, hay costo.
Primero registro la venta. Son, en este caso, 50 por 35, 1.750. El gasto de venta, lo que me cobra la persona, el agente de bolsa para vendérmelo, y me cobra 5 por cada acción que venda. Bueno, vendo 5 por 500 acciones, son 250. La diferencia es lo que me ingresó, porque obviamente esto se lo cobró. Si vendí acciones, tengo que dar de baja las acciones que vendí. Entonces, ¿eso qué es? El asiento de costo. Y voy a dar de baja las acciones. Lo primero que voy a hacer es costo de acciones a acciones. Bien, ¿a cuánto habían ingresado las acciones cuando entraron? El valor original, 2.200. Si estoy vendiendo el 50%, ¿cuántas tengo que dar de baja? 1.100. Como estoy vendiendo acciones y esas acciones tenían un dividendo de cobro pendiente, también tengo que dar de baja el 50% del dividendo de cobro. ¿Y por cuánto voy a dar de baja ese activo? Por el 50%, 500, que lo teníamos a 1.000. Por lo tanto, el costo de la acción son 1.600. La diferencia entre la venta y el costo es el resultado, ¿sí? En caso de que yo ya haya cobrado esos dividendos, ¿los tengo que agregar al costo o qué? No, si ya los cobraste no los podés vender. O sea, vas a vender la acción, pero sin opción al cobro del dividendo. O sea que vos ahí ya ganaste, claro, y estás vendiendo, claro, sí, sí. Vas a vender, o sea, porque si vos ya lo cobraste no tenés ningún activo como crédito todavía, ya está, lo cancelaste. Listo. Lina, ¿vos estás con el chat? Sí, pero ahí preguntaban si podíamos repetir los ejemplos de cuando vendemos, que tenemos que registrar aparte. ¿Cómo los ejemplos? Que hoy habías dicho, cuando compramos lo agregamos al costo. Y cuando vendemos se discrimina como un gasto aparte. Exacto. Fíjense, miren, acá está. A ver, vamos a ir para arriba. Acá. Esta es la compra. Comprábamos 100 acciones a 20, o sea, son 2.000. Pero a esos 2.000 le agregamos la comisión que fue 2 por acción. Entonces, 2 por 200 son 200, 2.000 más 200, 2.200. Acá, que siempre cuando yo tengo el pizarrón a mano, ¿qué les hago yo en el pizarrón? Chicos, si acá, en el momento que ingresó las acciones de la sociedad al ente, fueron 2.200 pesos por 100 acciones, quiere decir que cada acción, y hago la diferencia, el costo unitario. Cosa que cuando venda, hago la cantidad que vendo por el costo unitario y ahí ya tengo el costo total. Es más fácil. Esa es la compra. Fíjense que al valor de la acción le quedó sumado la comisión en la compra. En la venta, el gasto de la venta es un resultado negativo para nosotros como ente. Es exactamente lo mismo que dijo, no me acuerdo quién era acá un compañero, lo mismo que el flete en la mercadería es el gasto de venta en las acciones. Así como en la mercadería, cuando compramos y nos hacemos cargo del flete, forma parte del costo de la mercadería, cuando vendemos, si nos hacemos cargo del flete, para nosotros es un resultado negativo. Esto es lo mismo, ¿sí? Pero repasamos, ¿por qué en la opción 1 no aparece el costo y directamente el resultado? Claro, por eso, justamente, porque aparece directamente el resultado. Como diferencia, acá. Fíjense, en la opción 1 que tenemos. Las acciones las doy de baja por el 50%. Habían ingresado a 2.200, las doy de baja por 1.100. Porque siempre piensen que estoy vendiendo la mitad de las acciones que tenía. También doy de baja el crédito, el derecho a cobro de los 500 pesos del dividendo a cobrar. Registro los gastos de venta, lo que me ingresa por diferencia, ahí el resultado de venta sale por diferencia del debe y el haber. Pero si ustedes quieren estar más tranquilos para ver si ese resultado de venta está bien, es mejor hacerlo contabilizando venta y costo. ¿Por qué? Porque van a estar más tranquilos que la diferencia de los 150 les sale de acá, del resultado positivo menos el resultado negativo.
¿Sí? Sí, Bien. A ver. Ya nos queda menos de un minuto, así que seguro no se llegamos. corta. Bueno, chicos, el título